Pues muy buenas tardes. Estamos aquí en este podcast que se llama Porque los amamos, que es un podcast que busca recuperar la historia de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Mi nombre es Darwin Franco, soy investigador, soy periodista y esta primera emisión no podríamos sino iniciarlas con Guadalupe Aguilar, quien es coordinadora general de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y que también es madre de José Luis Arana Aguilar, quien fue desaparecido el 17 de enero del año 2011 en Tonalá, Jalisco, y quien, una persona para mí muy importante en mi vida, y si su lucha, su valentía, su arrojo, no estaríamos, digamos, y las desapariciones y las luchas y las resistencias, pues simplemente, digamos, quizás no hubieran sucedido como han sucedido hasta ahora. Y bueno, señora Lupita, para mí es un honor estar aquí el día de hoy con usted. Muchas gracias por la oportunidad de dejar plasmado esta vida de casi 14 años, una vida que yo nunca me imaginé que iba a llevar a cabo en el pasado, pero aquí estamos y sigo en la búsqueda de mi hijo, José Luis Arana, que todavía no lo encuentro, pero que tengo esperanza. Esperanza significa saber esperar. Y he sabido esperar y quiero seguir esperando hasta encontrarlo. Hasta encontrarlos, a Pepe, A y hasta todos, encontrar a todos y todos. sí. Yo quisiera iniciar quizás un poco, porque a lo mejor eso muchas personas no lo saben, pero usted de formación es enfermera, ¿no? Sí. ¿Cómo se inició en enfermería, señora Lupita? Me casé muy joven y estudié la carrera de enfermería porque era necesario trabajar 2 personas en esa casa, y la enfermería se me figuraba en aquel entonces que era un servir al ser humano cuando más lo necesita, que es en la enfermedad. Y así transcurre mi carrera y después 30 años de trabajo en el Seguro Social, del cual me jubilé, y yo quería dedicarme a todo menos a esto. Sin embargo, estamos en manos de Dios y pasa lo de Pepe y da un giro total mi vida. Yo le preguntaba de la enfermería porque justo es una profesión que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y ahora Sí. lo que usted ha hecho también, digamos, a partir de su propia búsqueda, ¿no? Del amor de madre, es también acompañar y cuidar a otras familias que terriblemente del 2011 para acá, digamos, en aquellos años que pedíamos y exigíamos que ya no hubiera más desapariciones, pues esto no ha ocurrido y usted ha sido pues una pieza fundamental para que, digamos, hoy en día en Jalisco hablemos de desapariciones y hablemos también de las omisiones que ha tenido el Estado en torno a su búsqueda. Sí, han sido 14 años de estar pidiendo, al principio suplicando. Y es muy triste que se va dando cuenta uno que por más que supliques, por más que pidas que te ayuden, que te apoyen, si no conocen el problema, si no sabían lo integrado que estaba a la sociedad este delito tan tremendo de la desaparición forzada, pues no te pueden ayudar. Ni los abogados te saben hacer la papelería correspondiente para hacer una denuncia de desaparición, ni los investigadores saben buscar, o si saben a lo mejor no lo hacen. Empiezas a darte cuenta que si no buscas tú a tu desaparecido, nadie lo va a buscar. Y ante la necesidades, omisiones, sorderas y cegueras de las autoridades, que son los que nos deben de proteger, ante la negatividad de esas situaciones, pues uno tiene que entrarle. Las mamás, pienso que las mamás es el amor más grande que existe de la madre a un hijo. Y eso es lo que yo no me cabía en el pensamiento, que todas las madres que estábamos en ese momento no nos dedicáramos a buscarlos. Y basado en eso es que empiezo a juntarme con otras personas igual. Ahí mismo en fiscalía, primero 1, luego 2, y fuimos 7 las que empezamos. Y nos juntábamos
afuera del expiatorio, porque íbamos a rezar. Íbamos a la fiscalía y posteriormente íbamos a rezar. Y ahí conocimos a personas muy queridas como Tere Sordo, como Lupita Morfín, que nos empezaron a orientar sobre cómo hacer. Y también tuve el gusto de conocer al director de entonces de CEPAD, a César Verónica, y me ofreció un área, un salón para que nos reuniéramos. No, para mí eso ya era maravilloso. Y nos empezamos a reunir los martes, un gran número de personas. De ahí decidimos después irnos a abordar los domingos al Parque Rojo. Con Tere, ¿no? Abordamos por la Tere paz. Sordo, bordamos por la paz. Y era muy bonito porque nos reuníamos y nos consolábamos. Platicábamos nuestro problema cada una y llorábamos sin pena, con la plena certeza de que estábamos desahogándonos con alguien que nos comprendía. Sí, en un espacio seguro, digamos, con alguien que podía entender lo mismo que estaban pasando. Y antes, digamos, justo porque está llegando como a la semilla, ¿no?, de lo que ahora es Fundec. Sí. Quisiera regresarme quizás un poco también como para entender su propio proceso de lucha. A lo mejor no sé si acuerda usted la fecha, pero 8 de septiembre del 2011, ¿no?, hubo como un informe de gobierno donde estaba el expresidente Felipe Calderón y usted fue una de las primeras madres buscadoras en todo el país que lo increpó de manera pública y le exigió, digamos, primero como su ayuda y evidenció, digamos, la grave crisis que se venía dando, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Recuerda bien ese momento? ¿Cómo lo planeó y cómo al final tomó el valor para poderle decir, aquí estamos, ¿no? Lo que nos está pasando es real? Sí, cómo no. Supe que iba a venir de visita a entregar el informe. Estaba entregando su informe anual, creo que ya era el último. Y me colé entre la gente que iba pasando, pero la gente que iba pasando era pura gente acarreada, ¿verdad? No invitaron al público en general. Era gente acarreada que trabajaba en gobierno, en las oficinas gubernamentales. Y de una forma o de otra, yo me pasé. No llevaba bolsa, iba preparada para que me dijeran, no pasa usted, pero llevaba mi rosario. Y lo único que llevaba eran unas tarjetitas en donde había sintetizado el caso de Pepe. Y ya cuando pasé el primer puente de revisión, sentí que ya la había hecho. Y corrí, yo no sabía ni siquiera en dónde iba a ser el evento. Y me metí a un baño. Duré poco más de 1 hora en el baño. Cuando ya hubo silencio total, salgo del baño y me topo con 2 personas del Estado Mayor Presidencial. Señora, ¿qué hace aquí? Estaba en el baño. ¿Y qué estaba haciendo en el baño? ¿Qué hace usted cuando va al baño? Les dije yo. ¿Ya tiene su lugar? Sí, le dije, ya lo tengo. Mentira, no lo tenía. Pero así, a visión periférica, me encuentro una silla y les digo, sí, allá está mi lugar. Y fui y me senté con mucha seguridad, aunque no por dentro iba temblando. Quedé a solo 3 filas del estrado del presidente. Y estaba muy nerviosa, pero estaba rece. Y cuando llega al tema de seguridad, en ese momento me paro y le grito, señor presidente, en el tema de seguridad, dígame quién me va a ayudar a buscar a mi hijo, porque el gobernador y el secretario y nadie aquí me ha ayudado. Dígame quién me va a ayudar. Y en eso se para el que era secretario de gobierno y me dice, señora, pero yo sí la iba a recibir, jamás me recibió. Y 2 veces, con micrófono se lo dije, y 2 veces se me escondió. Por eso yo estoy aquí. Y llegan los mismos sujetos de Estado Mayor Presidencial y me dicen, señora, ¿viene usted sola? Sí, acompáñenos. Pues sí, dije, yo creo ya me van a sacar. Me dio miedo, sentí miedo, dije, sabrá Dios a dónde me van a llevar. Pero cuando ya me paré, les dijo el presidente, dejen a la señora. Espéreme, señora, nomás termino y la atiendo.
Ay, ahí ya sentí que el alma volvió a mí. Y me llevaron a un saloncito en el cual estuve esperando. Y en ese saloncito estaban 2 generales. Y me dijeron, no creo que la vaya a recibir el presidente. Bueno, él dijo que lo esperara y aquí lo espero. Y sí, de repente ya nada más dijo uno de los generales, el señor presidente de la República. Y se puso muy derechito y pues yo también, ¿verdad? Me paro y ya entra el presidente, me da la mano y me da un abrazo y me dice, señora Lupita, a sus órdenes. Y ya me senté y le dije, no puedo hablar, estoy muy emocionada y le agradezco que me atienda y aquí está todo lo del caso de mi hijo. Y me agarré llorando y le dije, solo quiero a Pepe, es todo lo que quiero. ¿Me puede regalar agua?, le dije. Y se paró él y me dio una botellita de agua. Me dice, platíqueme, ¿cómo estuvo? Y ya medio le platiqué. Terminamos y agarra las tarjetas y les dice a los generales, ya le prometí a Lupita que le vamos a encontrar a Pepe. Y les dio las tarjetas. Y yo no había llegado a mi casa cuando ya me estaban hablando por teléfono para decirme, pedirme datos de cómo había estado todo. Y estuve en comunicación con ellos cerca de 2 meses. Estuve yendo a México, me hablaban, hicieron una investigación muy extensa y después cuando yo les hablé me dejaron de hablar unos días y yo les marqué y me dicen, el número que usted marcó no existe. Y ahí se acabó la fantasía. ¿Y la promesa del presidente? Y la promesa del presidente. Se desvaneció. Ahí se acabó, pero ya me habían dado muchos contactos en México. Estuve hablando con Policía Federal. Me presentó una señora muy importante para mí en este proceso, la maestra Sara Irene de Derechos Humanos, que antes era la directora de Províctima. Y ella fue la que me estuvo ayudando, diciéndome cómo seguirle en el caso de Pepe. Yo ni siquiera sabía que existía una Policía Federal investigadora. Ni siquiera. Y entonces ya cuando me topo con diferentes personas, existe esto. Y ya todas queríamos ir a México para poner nuestra denuncia allá. Esto porque, bueno, finalmente aquí no pasaba nada, ¿no? Así es. Y sí buscaban en la Policía Federal. A varias de mis compañeras les iniciaron su carpeta y tuvieron resultados. Y dentro de todo eso también, en ir y venir a México, me contacto con Javier Sicilia. Y viene donde hace toda su presencia con la caravana, señora. Así es, el Movimiento Nacional con Justicia, Movimiento Nacional de Desaparecidos en México nace ahí. Exacto. ¿Verdad? Primero con la caravana. Esa era la idea de Javier Sicilia. Posteriormente, cuando Javier Sicilia hace su caravana y se va, ya queda el Movimiento Nacional de Desaparecidos, que reúne a todo el país. A todos los colectivos. A todos los colectivos del país. En ese camión que fuimos a la caravana a Estados Unidos íbamos 40 madres. Cada una de nosotros tenía, la única que tenía más era María Herrera. María Herrera, sí, sus hijos. Que tenía 4 hijos desaparecidos. Pero estaba Leti Roy, estaba Lucia Vaca. Okay. Para mí, ese viaje fue muy importante porque nos conocimos ahí, nos hermanamos en el dolor y nos prometimos que en cuanto llegásemos a nuestro estado íbamos a seguir reunidas trabajando. De ahí nace Fundec. De esta idea de saberse, trabajar en colectivo, no sola. Sí. Y en Coahuila se llamaba Fundec. Sí, de Fuerzas Unidas. De Fuerzas Unidas. Y luego también Leti Roy le pone Fundec NL. Sí. Y la idea era todas así, nada más cambiarle por el estado, pero luego ya... Cosas que pasan, digamos. Sí, así. Sin embargo, actualmente, dentro del movimiento, si nos llegamos a reunir estas que empezamos, nos reconocemos como hermanas de dolor.
Claro, porque fueron inicialmente las que empujaron como Sí, esa lucha, ¿no? sí, Que buscan a sus hijos que más o menos fueron desaparecidos en esas épocas, en esa sí. 2010, 2011, ¿no? Sí, Aproximadamente. Y esto que menciona, y le agradezco mucho como este recorrido, señora Lupita, porque eso es como muy importante, porque finalmente, bueno, en Jalisco hay una historia, ¿no? De madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en los años 60 y 70, ¿no? sí, De hace tiempo, pero finalmente Fundec hace o se convierte en este par de aguas para entender las desapariciones que lamentablemente vivimos, no desde el año 2011, sino incluso desde años previos cuando inició esta guerra contra, o esta mal sí. llamada guerra contra el narcotráfico. Y cómo dice algo que es muy importante, ¿no? Tuvimos como esa promesa de regresar a nuestros estados y crear, digamos, como colectivos para hacer presión. ¿Recuerda cómo llegó esto? Y se los platicó a sus compañeras, ¿no? A las que yo Sí, recuerdo que iniciaron. Estaba la señora Nati, ¿no? Estaba la señora sí, Mayra, ¿no? Que la sí, recuerdo junto a usted desde ese entonces. Hola. sí. Les empecé a platicar la importancia que era estar unidas, no nada más aquí en Jalisco, sino en todo el país. La fuerza siempre ha sido la unión. Entonces, para mí es muy importante aprender. Necesito tener conocimiento para seguir adelante. Y sabiendo que yo soy enfermera, se me facilita estudiar genética e identificación de personas. Y me doy cuenta que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses había un diplomado. Y me meto a estudiar. Fueron 8 meses que estuve estudiando y cuando tengo mi graduación voy con mis compañeras. Obviamente al estar estudiando descuido un poco el colectivo. Y ya cuando llego con mi título y les digo, miren, es para todas nosotras, vamos a trabajar más en base al conocimiento. Y me dice una compañera, pero ya no queremos que nos representes. Ah, bueno, pues ya me salgo con mi corazón apachurrado. Yo tenía mucha ilusión de eso, sin embargo, pues fue como un balde de agua fría para mí. Y me fui a rezar lo que acostumbraba hacer. De ahí me fui al Santísimo y le pido a Dios que me ilumine cómo seguir. Si Dios quiere que yo nada más vaya y busque a Pepe, pues eso hago. Y si no, que pues ahí le estoy pidiendo. Duró un rato y cuando ya me decido a salirme, me toca la espalda Mayra Hernández, La mamá de Doña Toño. Nati, Mayra Corona. Y eran como 7, 8 personas y me dicen, nosotros queremos seguir con usted. Bueno, pues entonces nada más nos toca buscar otro lugar. Y empieza la tarea de buscar otro lugar para reunirnos y seguimos trabajando. En ese inter nos prestan un salón en derechos humanos. Ese sexenio de derechos humanos tuve todo el apoyo. Cuando estaba Alfonso. Alfonso Barrón. Y es cuando también me doy cuenta que necesito estudiar los derechos humanos. Porque yo decía, ¿para qué? ¿Para qué mencionan los derechos humanos si tenemos la Constitución? Los derechos humanos están basados en los 3 primeros artículos de la Constitución. No ocupamos más. Pero no, sí se ocupaba. Se puso a estudiar Y nuevamente. también me pongo a estudiar, pero ya no descuidé el colectivo. Y empezamos a reunirnos ahí en derechos humanos y a la par caminando. Lo único que estuve descuidando fue a mis otros 2 hijos, que aun cuando estaban casados me necesitaban, pero para mí la prioridad era Pepe. Claro, bueno, y eso, si quieres, es algo que podemos abordar justamente como las cosas que uno no ve, ¿no? Que las personas Así que, es. digamos, que están detrás no alcanzan a percibir en torno, digamos, porque cuando las escuchamos hablar, pues claro, gira en torno al hijo que están buscando, pero hay como toda una vida, ¿no? Que también se desequilibra por eso. Antes de ir a lo que menciona de Fundec, y como ya esta parte, porque creo que Fundec hay como momentos como icónicos en su lucha, pero igual me regreso un poco a esta primera acción. Yo recuerdo mucho porque tuve, digamos, también como la fortuna de poder estar en estos grupos de escucha que se hacían ahí en las antiguas instalaciones del CEPAT por el expiatorio, donde simplemente nos escuchábamos, más bien les escuchábamos a ustedes, tratábamos, digamos, de poder apoyar en la medida de las posibilidades. Y recuerdo mucho esa primera manifestación que se hizo, ¿no? Un 10 de mayo justo, ¿no? Uh-huh.
En ese entonces era la glorieta de los niños héroes y que ahí se reunieron por primera vez y que fue, digamos, la primera como acción pública de Fundec como tal, ¿no? Y que Sí, muchas, digamos, de otras madres que a lo mejor ahorita están en otros colectivos, en realidad ese día estaban todas ahí, ¿no? Y que sí, después, ¿quién diría? Que varios años después, 5 años después, se tomaría esa glorieta como un emblema de la búsqueda, ¿no? De las personas desaparecidas en el estado. sí. Sí, tomamos la glorieta después de una manifestación muy grande que se hizo y, y supe que ahí era el lugar idóneo. Eh, Nos arriesgamos mucho porque hay muchas confluencias Ujú. y pusimos un grupo en una calle, otro grupo, y a la de 3, todo mundo cerramos las calles y ya de ahí no nos movieron hasta que llegó gobierno y empezamos a dialogar. Siempre he pensado que el diálogo es lo mejor. Y después del diálogo, pues ya nos permitieron que íbamos a poner nuestros cuadros, una especie de memorial, Claro. una especie de lugar donde honrar a los muchachos. No nada más era poner su nombre, no nada más era poner su cuadro, sino que estuviésemos yendo ahí a sabiendas de que ahí los podíamos honrar. Actualmente hemos llevado a cabo hasta misas ahí. Sí, e incluso otras luchas sociales terminan ahí en la glorieta como un símbolo de lucha, ¿no? Sí, Y, y, exacto, y eso un es símbolo de lucha. y a mí me pareció muy significativo porque, bueno, esta marcha que usted recuerda, junto con otras más que se dieron pues terriblemente en torno a la desaparición de estos 3 estudiantes, ¿no? De Narco, Daniel y Salomón, Sí, estudiantes del CAP, y en sí, esta recuperación, digamos, que se hizo y en el apoyo, digamos, de los estudiantes que no se había visto, ¿no? Porque ya habían hecho ustedes varias marchas, varias acciones y no iban tantísimas personas hasta, digamos, que esta desaparición sacudió a la ciudad y, como usted dice, sí, tomaron un espacio que hoy no puede, digamos, negar la gravedad del problema, ¿no? Y que ustedes han buscado redignificar como constantemente y que ahora no solo tiene que ver como inicialmente como este empuje de Fundec, sino que ahí van otros colectivos también y generan como sí, ese claro. espacio de lucha. Es de todos los desaparecidos, de todos. Y cuando se hizo una manifestación bastante grande, creo que ha sido la más grande, más de 12,000 personas, teníamos una manta que anunciaba que habíamos llegado a los 100,000 En todo el desaparecidos país, en todo el país. Y para mí eso era terrorífico claro. porque ha sido un delito, porque la desaparición forzada es un delito. De repente dicen, es un fenómeno. No es No, ningún no, es un fenómeno, delito, es un delito. ¿Por qué? Porque tiene conducta criminal. Y claro. lo peor de todo es que no tiene las consignaciones que se merecen. Es como el delito perfecto para los Sí, delincuentes. y eso es bien importante que lo señale, porque luego también se piensa que es como una condición de la persona que ahorita está desaparecida. No, es una víctima de un delito de Sí, lesa humanidad, sí, digamos, que tiene una serie de repercusiones muy fuertes y hay que decirlo así, sobre cuál el Estado tiene una gran responsabilidad porque está obligado, digamos, a buscar a las personas desaparecidas, digamos, con la así presunción es. en vida, siempre, ¿no? Pero también está obligado a investigar, ¿no? A las personas que cometen Sí, este delito y detenerlas y juzgarlas, pero también a prevenirlo, ¿no? A generar condiciones así de es. que no eviten que suceda. Ustedes, digamos, desde la experiencia suya, señora Lupita, la de Fundec, ¿cómo han visto, digamos, que ha ocurrido? Es decir, desde aquel 2013 que se creó Fundec hasta Ujú. ahora que les ha tocado varias administraciones federales, varias administraciones locales y que este delito, digamos, que en su momento yo recuerdo esas primeras manifestaciones que las acompañé en mi trabajo como periodista, que hablábamos de que había 3,800 personas desaparecidas en Jalisco, cuando inicialmente a las más de 15,000 que tenemos ahora. ¿Cómo ustedes, desde la experiencia que tienen, podrían explicar esto? ¿Qué ha pasado? No hay mucho que explicar. Simple y sencillamente, el hecho de que tenemos tanto desaparecido significa que no se ha hecho lo suficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de apoyarnos y en vez de querer que trabajemos juntos, nos ocultan. El hecho de ocultarnos, el hecho de no recibirnos, de no dialogar, nos lleva a seguir teniendo más y más desapariciones. Cuando uno tiene un problema hay que reconocerlo Exacto. para poderlo solucionar. Y aquí no lo reconocen, aquí lo ocultan. En 6 años no se nos recibió en Casa Jalisco. Seguían el ejemplo del gobierno federal,
que tampoco el presidente anterior La recibió. no nos recibió jamás. Se lo pedimos de 1000 maneras y no nos recibió. ¿Qué quiere decir eso? Que no les importó. Sí, si no les importa, ¿qué pueden Exacto. hacer? ¿O qué van a hacer, no? Exacto. Y el trabajo que se ha hecho por las familias. Estamos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno. Y desde hace mucho tiempo, porque también parte importante de lo que se le puede reconocer, digamos, a Fundec y a otros colectivos, tiene que ver con todo el entramado, digamos, institucional que ahora tenemos. Hay una fiscalía, ¿no? Hay diversas leyes, ¿no? Hay una operatividad, digamos, en la comisión de búsqueda, que eso no existiese si no hubieran dado la lucha, ¿no? Desde aquella vez que le gritó a Así Calderón. es. Pero en este asunto, mucho del diálogo, ¿no? De dialogar con las autoridades. Sí. En tiempo de Aristóteles, cuando se creó la fiscalía, ahora que se tienen las leyes, que si bien son perfectibles y no se han aplicado, pero eso existe por ustedes. Ha sido sumamente importante que se creó una ley. Solo en México tenemos una ley general de víctimas. Que yo sepa, en otros países no hay leyes. Tenemos la ley general de víctimas y tenemos también la ley del juicio de ausencia. De declaración de de ausencia. declaración de ausencia, perdón. Y tenemos también la ley de desaparición forzada. Desaparición y entre forzada, particulares. perdón, sí. Entonces, tenemos armas. Esas son armas para que nosotras nos podamos defender, ¿verdad? En esas leyes, aparte de esas leyes, también tenemos protocolos de búsqueda. Exacto. Y en esas leyes exige que todos los estados tengan su propia ley, porque nos queda claro que los estados tienen desapariciones, pero por diferentes causas, Sí. ¿verdad? Puede ser la misma, a lo mejor englobándolo todo. Sin embargo, un ejemplo sería, por ejemplo, en el Estado de México, la causa de las desapariciones es transgeneracional, porque ahí desaparecen a la mayoría mujeres, ¿verdad? Aquí nosotros en Jalisco, porque tenemos el cártel Jalisco, estamos en manos del cártel más poderoso del mundo. Y hombres son la mayoría de los que desaparecen. Y la mayoría son hombres los que desaparecen. Jóvenes, sobre Entonces, todo. de acuerdo a las necesidades de cada estado, se tiene que crear la ley y que adecuar la ley, cosa que no se hace. No, hay 9 estados que, por ejemplo, desde el 2018, que tendrían que hacerlo, no lo han hecho, ¿no? Ay, Y otros no lo han homologado, ¿no? Uh-huh. Y esa es una circunstancia, pero yo recuerdo mucho los diálogos que hicieron ustedes. Primero, digamos, en el gobierno de Aristóteles, lo repito, para crear la fiscalía, ¿no? Porque Sí. antes se acuerda que estaba esta agencia número 12, ¿no? Ajá. Que era como un área que se encargaba, pero propiamente no tenía las facultades que ahora tiene la Así fiscalía, es. y ustedes pelearon mucho para que se creara esa instancia, incluso antes de que se creara, digamos, la ley general y que esto obligara a que todos los estados tuvieran la fiscalía. Luego la Sí. discusión, digamos, de las leyes y todos los madruguetes que a veces querían hacer los legisladores para no aprobarlas Sí. conforme ustedes las habían discutido con ellos. Eso ha sido un triunfo muy importante de ustedes también. Sí, y Fundec ha tratado de mantenerse un tanto lejos de la política, porque hay muchas cosas que nos quieren mezclar, y no, lo único que queremos nosotros es el bienestar de todas las víctimas. Y muchas veces nos quieren agarrar de ven, ayúdame porque vamos a hacer una iniciativa de ley, y ellos se cuelgan las medallitas. Claro, como casi siempre. Entonces, por eso tenemos que pintar una rayita ahí. No, y bueno, yo sí, desde que la conozco siempre he mantenido como una postura como muy crítica, ¿no? Quien esté. Porque finalmente, como dijo hace rato, pues no es que el cambio de un partido a nivel federal o local haya sido significativo para ustedes. Digo, más allá de las promesas, ¿no? Yo recuerdo una reunión previa, digamos, con el gobierno de Alfaro, que les dijo que iba a ser el tema prioritario de su administración, Sí. o la presentación de su plan ahí en el Hospicio Cabañas, ¿no? Al inicio, Sí. a los meses de su gestión, y que a la fecha, pues, al contrario, ni siquiera, como menciona, reconoció el problema, y al contrario, ¿no? Ujú. Criminalizó a sus familiares, en algunos momentos las criminalizó a ustedes, ¿no?
y no Sí. generó, digamos, condiciones para que pudieran ustedes hacer lo que tendrían que hacer ellos, digamos, de manera segura o en paz o esperando algún tipo de reacción institucional. En Jalisco, aparte de todo, tenemos un grave problema. No nada más es la desaparición. Tenemos el grave problema de la crisis forense desde el Claro, 2018 con los y tráileres que de la por muerte. más que lo han querido cubrir, No es posible. no es posible. Aunado a eso, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses crea el de identificación. Sí, sí, un protocolo. Bueno, el mecanismo, ¿no? Donde tienen la base de datos, ¿a eso se refiere? No, el nuevo edificio que Ah, está el ahí de para identificación humana. identificación humana, exacto, que no trabaja en eso. Sí, sí, sí. Y que lo inauguró López Obrador de palabra, pero Es que no nada más un funciona. edificio que no está trabajando en la identificación todavía. Necesitamos que trabaje para lo que se creó. ¿Y por qué en identificación? Es básico ahorita la identificación porque el interés de la delincuencia es quitarles la esencia y la dignidad a nuestros desaparecidos, la identificación, su identidad de los muchachos. No nada más nos los quitan a ellos, no nada más les quitan la vida, sino que también quieren desaparecer su identidad. Sí, y esto a partir de esas formas atroces, ¿no? En las cuales ustedes ahora, pues en algunas fosas clandestinas los encuentran, ¿no? Sí, entonces tenemos que luchar porque cuando menos nos den su identificación. Esto me parece muy importante porque haciendo como esta recopilación de Fundec, ha habido como varios picos de esta crisis forense, no solo la de los trailers de la muerte, ¿no? Estos contenedores que estuvieron deambulando. Unos años antes, usted recordará como todo este asunto de cuando ustedes descubrieron que estaban incinerando los cuerpos de personas fallecidas no sí. identificadas y que también hicieron la incidencia para que ya no lo hicieran, ¿no? Que incineraron poco más de 1,599 personas, ¿no? Sin pruebas Sí. genéticas que permitieran su identificación. Posterior a eso, denunciamos ante el Senado de la República lo que estaba ocurriendo y se prohibió la incineración. Claro, y así ya lo marcaba la ley general, de todos modos, Sí. aunque aquí lo hacían. Pero sabemos que lo siguieron haciendo. Varios años más. Sí, así es, tristemente así es. No sé yo si me incineraron a mi hijo, si es terrible no saber que pasa el tiempo y sigo en lo mismo, sin saber qué pasó. Y luego me preguntan, ¿cómo es que ha pasado tanto tiempo y todavía lo busco? Lo busco porque no sé dónde está y porque vivo todavía con la misma angustia de saber dónde está. Y porque lo ama y el impulso y al por amor. qué lo hicieron. Exactamente. Y en este camino, pues también ayudando a toda la gente para que no pase lo que yo estoy pasando. Y dice algo que es muy importante, señora Lupita, ¿no? Para tener el derecho a la verdad, porque ustedes tienen derecho a la verdad. O sea, tienen derecho a saber qué pasó, Sí. ¿no? Cómo pasó, quién lo generó, quién permitió que esto ocurriera, porque a mí lo que me ha quedado muy claro, ¿no? Desde que me toca acompañarles, es que esto no podría pasar si de alguna forma el Estado no permitiera que pasase, ¿no? Porque Así es como, no es que uno salga a la calle y simplemente se esfume, ¿no? Hay como toda una maquinaria que genera como este proceso y que usted lo conoce bien porque lo han denunciado y parece Así que el es. Estado no lo ve, ¿no? Como que... Y hay algo muy curioso, fíjate, tenemos derecho a la verdad, derecho a la vida y derecho a la justicia. Pues ya no tenemos para los muchachos, estoy hablando de los muchachos, ya no hay derecho a la vida porque pues, ya no los mataron. Y ya no queremos tampoco, se ha pasado a segundo término el derecho a la justicia. Estamos ahí entreverados entre la vida y la justicia, porque lo único que queremos es encontrarlos. Ya que los encontremos, pues ya veremos. Se supone que tienen que investigar, porque cuando ya los encuentran, se reclasifica el delito, en vez de desaparición por un homicidio, y se supone que por eso ya no podemos incinerarlos y tienen que investigar. Pero también sabemos
que no investigan. Sí, digamos, en algunos casos que he acompañado justo de cuando hay una localización, que el expediente pasa a desaparecidos homicidios, pareciera que es como de, no, pues ya lo encontró, ya ahí se acabó todo. Cuando justo, digamos, siguiendo el derecho, pues es un delito de lesa humanidad que Así no es. termina, digamos, con la localización con vida, ¿no? O sin vida de la persona, porque Así tienen es. que develar toda la maquinaria que genera esas desapariciones. Así es, y eso nos lleva a vivir todo el tiempo pues en una angustia en que se torna posteriormente en enfermedades, en disgregación familiar. Eso también está Sí. muy grave, porque desaparecen los muchachos y la familia no vuelve a ser igual. Navidades, Día de la Madre, cumpleaños, ahí está la silla vacía del que nos falta. Y uno no puede ser omiso a eso. Eso, claro, y eso genera, bueno, hay familias que logran unirse, ¿no? Pero hay familias que se separan, ¿no? La mayoría se separa. Muchas veces la que busca es la mamá Uh-huh. y el esposo está pidiendo atención y empiezan los pleitos y se abandonan. Hay muchas, se disgregan, se separan. Y los hijos también. Pero ya no lo busques. Tienes más hijos. ¿Por qué no Me das atención. me das atención a mí si yo también soy tu hijo? Pero una madre siempre va a ver por el que necesita. Y yo pienso que hasta ahorita Pepe me necesita. Y yo también creo lo mismo, y justamente pensando en todo lo que ha hecho, digamos, principalmente y obviamente por Pepe, ¿no? Pero también por las familias, y en este, digamos, como característica, digamos, ahora el trabajo Fundet, que es este módulo que decidieron poner en el CEMEFO, ¿no? Y que Sí. permanentemente está ahí, y que ha permitido la localización de muchas personas, y creo que Sí. eso también es importante como decirlo, ¿no? Porque a veces no Sí. se dice, porque también, bueno, se respeta a la familia que quiere decirlo, no, porque es un momento doloroso, pero creo que esa lucha específica que ustedes dijeron, vamos a ponernos en el CEMEFO, ¿cómo fue, señora Lupita? ¿Y qué ha pasado a partir de que decidieron plantarse ahí? Esa fue una genial idea gracias a la pandemia porque no nos podíamos reunir en un lugar cerrado. Entonces a mí se me ocurre pues en el parquecito de ahí de frente al CEMEFO, si estamos viniendo cada cierto día a hacer búsqueda, pues vámonos instalándonos aquí. Y nos instalamos con casa de campaña y todo, decididas duramos 15 días de día y de noche ahí. Y nos quisieron quitar, pero pues, gracias a Dios nos mantuvimos. Y nos dimos cuenta en esos días toda la gente que llegaba ahí sin orientación, que incluso llegaban a tomarse su ADN y no sabían ni qué era eso. ¿Para qué? Ahí es donde entraba Fundec. Mira, es que van a ver si tu ADN es compatible con alguno de los muertitos que están ahí. No, pero mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Es que al principio uno no te hace caso, no te escucha. Es el dolor tan tremendo que no escuchas. Lo único que necesitas en ese momento es una sensación imperante. No me importa qué me digas. Yo quiero a mi hijo aquí y ahora. Es todo. Y tú puedes hablar y hablar y hablar y no te hacen caso. Ya conforme van pasando los días, se animan, pues voy a ir para allá a ver qué puedo hacer y véngase alguien conmigo para tomar el ADN. No había incluso ni letreros en CEMEFO de que por aquí le pueden tomar la muestra. Y nosotros fuimos aquí en la puerta 1, es el ingreso, incluso las acompañábamos, les empezamos a decir, hay que venir con su boca limpia, de preferencia en ayuno, porque es una muestra de este modo. Todo eso que le correspondía al gobierno, lo empezamos a hacer nosotros. Y luego cuando veíamos que encontraron muertos aquí, muertos allá, Fundec era el primero que se metía y a ver quiénes fueron los muertos y esto otro, y ya salíamos a ver si nuestra relación era de alguno. Con sus propios registros. Así es. Pero la pasamos dura, fue unos días duros porque había ratas en la noche y ahí a mí me daba pánico y pensaba, estas ratas se están alimentando de los cuerpos que están adentro y empiezas con muchas locuras en tu cabeza que a final de cuentas no son locuras, son ciertas.
¿no? Y bueno, tantas cosas, digamos, en términos de la barbarie que les ha tocado ver, ¿no? No solo cuando pasan, digamos, a hacer esta observación de las fotografías forenses o Sí. cuando han ido a fosas, ¿no? Eso es una Sí, es revictimización. una tortura incluso. 100% tortura, exactamente. Eso es. Sin embargo, la siguen utilizando. Y no debe ser, no debe ser, pero la gente con la esperanza de a ver si los reconocen, lo siguen haciendo y hasta pasan galería de fotos. Ujú. Y eso no debe ser, no debe ser. Para eso están ellos. Para Porque revisar. lo que sí deben de hacer es tener personal para que te hagan un análisis correcto, una MPM. Ujú. Sí, sí, El antemortem, análisis, postmortem. que te hagan el análisis para saber las características de tu víctima. Y en base a esas características, tú debes de buscar en las fotos. Sí, no Tú, poner, no digamos, a él, las familias no a las mirar familias. fotos, sobre todo con las Así condiciones es. actuales, digamos, en las que son localizados los cuerpos. ¿Y cuál ha sido, digamos, también como estas como grandes victorias que han tenido también ahí de cuando han logrado identificar a alguien? Ay, se siente muy bien cuando entregamos a alguien. Tenemos la costumbre en Fundec de que cuando entregan a alguien, estamos ahí, rezamos y pues lo despedimos y es muy triste, pero yo siento bonito en mi corazón. Me da mucho gusto que mi trabajo no ha sido en balde. Me da mucho gusto saber. Las señoras se van y luego vuelven y traen otra cara. Una cara de paz, de tranquilidad, de saber que tienen a alguien donde rezarle, donde llorarle. Y no nada más así, Claro, con la la duda, incertidumbre, la incertidumbre. ¿no? Y ahorita ya vamos a ir como ir cerrando y me gustaría como preguntarle dos cosas finalmente. Una tiene que ver con cuáles son las expectativas que usted tiene respecto, digamos, estamos en una coyuntura, ¿no? Donde cambian dos gobiernos en lo federal y lo local. No tenemos antecedentes positivos, ¿no? Porque provienen, digamos, de los mismos partidos. Sí. Y finalmente quienes han dado la cara a la lucha y la resistencia han sido ustedes, ¿no? A través de Fundec, ¿no? Que este primer como colectivo de búsqueda en esta historia reciente de Jalisco, los demás colectivos aquí y en todas partes del país, pero usted particularmente, ¿cuáles son las expectativas? O ya, a lo mejor ya ni expectativas le van generando y prefiere seguir como su propio proceso. No, yo pienso que voy a seguir mientras pueda seguir caminando, mientras Dios me permita seguir trasladando de un lado a otro, voy a seguir en esto. Y también me da gusto que se han abierto al diálogo en el futuro gobierno y uno de mis principales objetivos es unificar a todos los colectivos. Yo no he peleado nunca a ningún colectivo y no quiero pelearlos. Quiero que nos unifiquemos en base al conocimiento, que nos pongamos a analizar y estudiar para poder identificar a todos esos cuerpos que están ahí. Hay más de 3,500 cuerpos. En el CEMEFO. El CEMEFO no dice que hay esa cantidad. El CEMEFO todo oculta. Claro, sí, en sus sitios dicen que son mucho menos de la mitad de la cifra que acaba de señalar. Pero el CEMEFO tiene más de 3,500 cuerpos, más todas las fosas que tenemos pendientes de abrir. O las que se abren. O las que se abren malamente, pero se abren. El caso es que el objetivo principal es identificarlos. Y tenemos ese nuevo edificio de identificación, del Centro de Identificación Humana. Tenemos todo para lograrlo. Si yo viera que falta algo, no le entraba, pero estoy viendo que está todo. Sí. Lo único que nos hace falta es voluntad. Voluntad de trabajar juntos para lograr la identificación de la mayoría que están ahí. Y que estoy segura que le van a dar tranquilidad y paz a muchas familias. Sí, y eso es muy importante. Yo también a veces he como fantaseado con esa idea, ¿no? Si solamente, digamos,
solo fuera Fundec como inicialmente fuera, como esta fuerza, ¿no? Que podría tener pensando, digamos, como en la capacidad para hacer cosas, ¿no? Sí. Y eso me parece muy loable y por eso es importante, bueno, para mí iniciar este podcast con usted, ¿no? Reconociendo justo eso, el valor que ha dado Fundec y que me propició, digamos, mucho de lo que tenemos ahora. Y es clara también usted señalar que, bueno, todo el mundo tiene diversas formas de buscar, ¿no? Diversas perspectivas, ¿no? Sí. Pero también le he escuchado en algunas otras ocasiones, el objetivo es el mismo, que es Así encontrar a las es. personas desaparecidas, ¿no? Preferentemente con vida, porque así les queremos encontrar, o Sí. identificar a las que, digamos, ya están ahí en el CEMEFO, en condiciones, digamos, que si uno no se apura, uno pierde, digamos, como tiempo en el proceso, digamos, de preservación que tendrían que tener. Y la última pregunta que le quisiera hacer, señora Lupita, y tiene que ver quizás como más introspectiva, pero en todos esos años, digamos, de buscar, ¿no? Al buen Pepe, ¿no? De alzar y levantar la voz, ¿no? De gritar frente a públicos, ¿no? Que Jalisco es una fosa, que México es una fosa, ¿no? De evidenciar, digamos, las falencias del Estado en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas. En todo ese tiempo, usted, digamos, son como dos preguntas en una, pero ¿qué es lo que usted ha aprendido y qué cosas ha descubierto en usted, por ejemplo, que antes pensaba que no tenía esa Lupita que, digamos, recién, digamos, se había jubilado como enfermera? ¿Qué ha descubierto en usted y qué ha aprendido en estos años? He descubierto que me causa mucho, pues, ¿qué se puede decir? No es placer, es una sensación muy buena, sentirme bien el ayudar. Eso, así, sencillo. Me siento muy bien ayudando a la gente. Y quiero seguirlo haciendo. Quiero seguirlo haciendo hasta que Dios me lo permita. Seguir ayudando a la gente. Aun cuando no encuentre a Pepe. Aunque esperamos que eso sí suceda. Aunque espero que así sea. Señora Lupita, ¿algo más que usted quisiera como agregar, que a lo mejor yo no le pregunté, pero que usted considera que es importante decirlo para las personas que a lo mejor están buscando o para las personas que quizás quieren acercarse a usted, a Fundec, para ayudarles? Que denuncien. Es importante denunciar, porque la búsqueda es inmediata. Y aún sin denuncia se puede hacer la búsqueda. Las primeras horas son importantísimas para encontrarlos con vida. La perspectiva de la búsqueda inmediata es encontrarlos con vida. Y que se acerquen a cualquier colectivo. Si no se quieren acercar a Fundec, que siempre está con los brazos abiertos, se pueden acercar a cualquier colectivo. ¿Por qué? Porque se hermanan, se consuelan y se comprenden entre sí. Y eso es muy importante para seguir adelante este proceso tan doloroso. Señora y que Lupita, le deseo a toda la gente que nos apoyen, que no pasen por esto, pero que los necesitamos solidarios con esta causa. sí, porque nos faltan todos y nos faltan todas. Nos faltan todos y vamos a seguir hasta encontrarlos. Hasta encontrarlos, señora Lupita. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la primera emisión del podcast Porque los amamos, que busca recuperar la historia y la lucha de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco. Nos vemos en la próxima emisión.